Ok, buenas noches hermanos, ¿cómo están todos? Estamos aquí transmitiendo el Ministerio Internacional Encuentro con Dios de parte del pastor José Vélez Moro y Violeta Vélez Moro, la enseñanza del grupo de amistad de los días jueves en la noche. Así que hoy vamos a hablar un tema muy especial, pero antes de empezar el tema, vamos a empezar con la declaración de poder. Así que hoy le voy a pedir el favor a mi asistente, Hani, que me dé la declaración de poder a ver si se acuerda de ella. Ah, la agarré de sorpresa, ¿ves? No. Esa que dice en mi boca está. Sí, pero no me la sé con detalle. ¿Cómo así? No, bueno, pues entonces también tenemos por aquí a Cristian, que también me puede asistir con la declaración de poder. ¿Sí o no, Cris? Bueno, vamos, escucho. Vamos, ¿me va a tocar buscar a alguien más? Dice, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de riquezas y no de pobrezas, de salud y no de enfermedad, porque en mi boca hay un milagro hoy. Y quiero que entendamos esa parte de que hay un milagro hoy. Cada vez que abrimos nuestra boca, tenemos el poder de dar vida. ¿Estamos utilizando esa herramienta que Dios nos dio para producir vida? ¿O estamos utilizando esa herramienta que Dios nos dio para producir muerte? ¿Para qué estamos usando nuestra boca? De eso se trata, ¿ok? Así que por eso es importantísima la declaración de poder. Todo lo que tú pronuncies o produce vida o produce muerte. Y tú me dirás, no, pero yo no mato a nadie. No, muerte espiritual. Si ofendes a una persona, la estás matando espiritualmente. Cualquier cosa negativa que tú le digas a una persona, estás matando algo por dentro de ese ser humano. Así que es muy importante. Ahora, cuando pronuncias palabras de fe, palabras positivas, estás dando vida. Y de eso se trata. Cada cosa que nosotros digamos produce algo. ¿Qué vamos a producir con lo que nosotros decimos? Y la visión de nuestra iglesia es Mateo 28 del 19 al 20. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, comenzando en Miami hasta las partes más últimas de la tierra, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó, por medio de grupos en casa en donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos. Y quiero que sepas que los grupos de casa sí van a funcionar. Estamos esperando que toda esta situación pase para nosotros empezar a reanudar nuestros grupos en las casas. Sé que es una bendición poder estar todos juntos, unidos en coinonía. De verdad que hace falta a tener que estar reunidos por medio de unas redes sociales. Es muy bueno, de verdad que la tecnología es una bendición, nos permite poder llegar a personas que no están cerca, y eso es de verdad que es satisfactorio, pero no hay nada más hermoso que poder estar cerca y compartir los hermanos unos con otros, así que eso vendrá, ¿ok? Así que te doy la bienvenida a ti, que tú que me estás escuchando, que me estás viendo a través de estas redes, a esta enseñanza del día de hoy, que yo sé que va a transformar tu vida. Hay algo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos esta noche. Algo muy importante que necesitamos usar para en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo. Toda la palabra del Eterno da vida y está capacitada. Dice la palabra que la palabra de Él no regresa a Él vacía. O sea que cuando tú sueltas su palabra, esa palabra funciona como un boomerang. Tiene la capacidad de entrar en tu corazón, sacar de tu corazón lo mejor que hay en ti y regresar a donde el Eterno con aquello que sacó de tu corazón. Así que nunca va a regresar vacía. Así que por eso es muy importante. Así que la introducción dice así. Un día, una pareja de esposos manejaba a las afueras de la ciudad en hora pico, o sea, en horas de mucha congestión vehicular.
El GPS pronosticaba que tardarían 1 hora en llegar a su destino cuando ella dijo, yo no conozco un camino más rápido. Dijo, yo conozco un camino más rápido. El objeto, confiando en lo que indicaba el GPS, o sea, el hombre, él objetó en lo que indicaba el GPS, pero ella insistió. Hagamos lo que te digo, le decía a ella a su esposo. Nos vamos a ahorrar mucho tiempo. Cruza. Él hizo caso, pero minutos después el GPS añadió 45 minutos más a la hora de destino. El colmo fue, sin embargo, que todo ese tiempo adicional solo sirvió para salir a la misma calle principal por la que iban originalmente. Existe un camino principal hacia el Padre, nuestro Señor Jesús. Y aunque Dios pueda usar a cualquiera como un camino alternativo, tal como usó a Juan el Bautista para preparar el camino de Cristo, debes asegurarte de elegir los extravíos correctos, porque de lo contrario podrías retroceder o incluso perderte. Y cuando hablamos de retroceder, estamos hablando de echar hacia atrás procesos de crecimiento espiritual en tu vida y en la vida de tus seres queridos. Es muy importante que nosotros tengamos claros que podemos encontrar muchos atajos. En la vida tenemos la oportunidad de los atajos. La pregunta ¿es el atajo lo que el Eterno quiere que nosotros tomemos? Para llegar a Él, ¿cuál es el camino más rápido y confiable? Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Así que, si andas buscando cómo llegar al Padre, déjame decirte que la manera más rápida es Yeshua, Cristo Jesús. ¿Okay? Yeshua HaMashiach es el camino más rápido para llegar al Padre. ¿Por qué es el más rápido y el más seguro? 2 razones muy importantes. Porque Él es el Mesías. Él es. Como Él es, no hay mejor manera que es a través de Él. ¿Okay? No busquemos otros caminos. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Okay? Así que el primer punto después de la introducción no es cuestión de talento. Y vamos a ver lo que nos dice Lucas 7:28 de la versión Reina Valera. Dice, yo les digo que entre los que nacen de mujer, y estas palabras fueron dichas por nuestro Edom, Yeshua, Yeshua HaMashiach, yo les digo que entre los que nacen de mujer, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Mira la aclaración que él da. Él dice, de los nacidos de mujer, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Pero más sin embargo, después enfatiza y dice, aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué Yeshua, nuestro Edom, dice eso? Qué tremendo que él haga énfasis en algo tan importante. En la tierra, en ese momento, en el momento humano, en el momento físico en el que se encontraba Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret, en ese momento, él dijo de Juan el Bautista, no hay nadie mayor que él. Pero en el reino de los cielos no es igual que aquí en la tierra, dijo. En el reino de los cielos, el más pequeño es mayor, dice él. El más pequeño es mayor que Juan el Bautista. ¿Okay? ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que sepas que para el Eterno tú eres importante. Para Dios tú eres importante. Eres tan importante que para Él tú eres mayor que cualquiera en el reino de los cielos. ¿Y por qué tú eres mayor que cualquiera? Porque eres su hijo. Y has venido a la tierra con una misión. De la misma manera como Juan el Bautista vino con una gran misión, tú también viniste con una misión. La pregunta es, ¿sabes cuál es la misión a la que el Eterno te envió? ¿Okay? Quiero que vayan pensando eso mientras vamos desarrollando el tema. Juan 10:41 de la Reina Valera contemporánea dice lo siguiente.
Y muchos se acercaban a él y decían, a decir verdad, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de este era verdad. La gente decía de Juan el Bautista que él no había hecho ninguna señal. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Volvamos un poquito atrás en la historia. Juan el Bautista, ¿okay?, como su palabra lo dice, bautizaba en el río Jordán. ¿Okay? Entonces, él llevaba a la gente al arrepentimiento. Muy importante esa palabra. Él llevaba a la gente al arrepentimiento. ¿Cuál era su talento? Por eso estamos hablando aquí en el primer punto, no es cuestión de talento, pero su talento era bautizar. Y él bautizaba para arrepentimiento. Hay diferentes tipos de bautismo. En el original hebreo es tevilá, ¿okay?, que significa lavarse en aguas, ¿okay?, pero hay diferentes tipos de tevilás. Este tevilá de Juan el Bautista, este bautismo que practicaba Juan el Bautista, era el bautismo para arrepentimiento, para que las personas vinieran y se arrepintieran de sus pecados. Recordemos que para ese momento el templo, ya no se hacían sacrificios en el templo porque no había en ese momento, en ese preciso momento, un templo edificado para hacer sacrificios. ¿Ok? Estaba el templo ya edificado, pero no se hacían sacrificios en el templo. Por lo tanto, la gente se bautizaba o hacía tevilá para arrepentimiento. ¿Okay? Esto es muy importante entenderlo, hermanos. ¿Por qué? ¿Okay? Porque el talento de Juan el Bautista, que significa arrepentimiento, bautismo por arrepentimiento, le estaba abriendo las puertas al reino de los cielos para que se manifestara aquí en la tierra. ¿Sí? Por eso Yeshua dice, no existe hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Porque de todos los hombres, él, ese profeta que bautizaba, traía palabra de arrepentimiento. Si tú estudias a todos los profetas del antiguo pacto, te vas a dar cuenta de que todos los profetas hablaron del arrepentimiento. Pero no todos se dedicaban a bautizar a las personas para arrepentimiento. ¿Okay? Juan el Bautista hacía eso, bautizaba a las personas en agua para el arrepentimiento. ¿Okay? Dice, muchos esperamos ser muy talentosos para poder predicar de Jesús, pero Juan el Bautista, sin haber hecho milagros, fue considerado el mayor de todos los profetas. No se trata de habilidades especiales ni de movimientos sobrenaturales, sino de nuestra fe en Jesús y en la convicción de que Él nos ama y vino a salvarnos. Todos los otros profetas, Isaías, Eliseo, Amos, Ezequiel, Malaquías, todos los otros profetas hicieron obras y milagros. Todos. Vas a leerlos, Daniel, todos hicieron milagros. ¿Okay? Alguno, por muy pequeño que sea, pero los hicieron. ¿Okay? Excepto Juan el Bautista. Porque yo te hago una pregunta. ¿Qué es más poderoso? Mira la pregunta que voy a hacer, porque yo sé que muchas personas les va a sonar esto que les voy a decir. ¿Qué es más poderoso? ¿Sanar a un enfermo o decirle a una persona tus pecados son perdonados? Tenemos que pensar en eso. Muchos dirán sanar a un enfermo, pero más sin embargo Yeshua, Jesús dijo, que les hizo esa pregunta a los escribas y a los fariseos. ¿Qué es más poderoso? ¿Sanar a un enfermo o decir que tus milagros son perdonados? Porque se le acercó un hombre y le dijo, vete que tus pecados son perdonados. Y ahí mismo ellos dijeron, pero ¿quién es este hombre que todavía se atreve a dar perdón de pecados? Y en ese momento dice, ¿qué es más poderoso? Decir tus pecados son perdonados o sanarlo. Y en ese momento él tenía una enfermedad física y Yeshua lo sanó enfrente del ojo de todos los escribas y los fariseos.
¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos vieron el milagro de la sanidad más poderoso que el milagro del arrepentimiento. ¿Cuál es el milagro del arrepentimiento? La salvación de un pecador para la vida eterna. Porque si alguno de ustedes sabe la historia de los 10 leprosos que fueron sanos por Yeshua, por Jesús, te vas a dar cuenta que cuando si lees la historia de los 10 leprosos, solamente uno regresó a dar las gracias. Los otros se fueron, ni siquiera dieron las gracias y se fueron sanos. La pregunta es, ellos se fueron sanos físicamente, sí, pero ¿cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaba su interior? ¿Cómo estaba el interior de esos otros 9 leprosos que ni siquiera regresaron a dar gracias? Por eso que es más poderoso decir, tus pecados son perdonados, o ve y sé sano. De eso se trata el talento de Juan el Bautista. Pero sigamos leyendo, ¿ok? Porque es importante que cada uno de nosotros entendamos, ¿okay?, que para servir el reino de los cielos no tienes que ser como el mundo nos enseña. El mundo nos enseña que tenemos que tener talentos y habilidades para poder desarrollar ciertas actitudes y ciertas labores para entonces tener buen reconocimiento. El reino de los cielos no funciona de esa manera, ¿okay? No se trata de los talentos y los dones que tú tengas. Se trata de primero lo que hay en tu corazón y segundo, cómo el Eterno quiere usarte. Lo único que tú tienes que hacer es dejarte usar. Más nada. ¿Okay? Déjame ver. Okay. Estaba aquí revisando mi grupo de GoToMeeting. Tengo grupo ahí en FaceTime y tengo un grupo aquí en GoToMeeting, así que a todos los de GoToMeeting, saludos. A todos los de FaceTime, saludos también. ¿Ok? Bueno, seguimos con el punto número 2. Eres único, es el punto número 2. ¿Ok? Eres único, porque es importante que nosotros entendamos que somos únicos. Necesitamos entender que somos únicos, primero que todo, para poder servirle a nuestro Eterno de una forma segura y tranquila. ¿Okay? Es muy importante que nosotros tengamos nuestra identidad bien asegurada. Saber que nuestra identidad es Él. Él es nuestra identidad. No, tú no eres el doctor, ¿okay? Tú no eres el doctor, tú eres el hijo de Dios que desempeña una labor de doctor. Tú no eres el abogado, ese no es quien tú eres, ¿okay? Eres el hijo de Dios que desempeña una labor de abogacía, ¿ves? ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque fuera de lo que tú haces, ¿okay?, está lo que tú eres. Y eres único. Vamos a ver qué dice Mateo 3, del 1 al 12. Dice, en aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea. Y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Dice, mira las palabras textuales que él usa. Dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y qué tremendo que esas mismas palabras también fueron pronunciadas, también fueron pronunciadas por Jesús cuando él empieza su ministerio. Y mira lo que dice. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo. Empieza a citar a los profetas. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana del río Jordán. Y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados
y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que puedan decir: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo les bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. ¿Okay? Este es Mateo 3, del 1 al 12, es bien largo de explicar, pero hay tres cosas que Juan el Bautista pronuncia en este pedazo que Jesús más adelante lo pronuncia en sus enseñanzas. Como por ejemplo, ¿okay?, cuando él dice generación de víboras, exactamente la misma palabra que Yeshua usa. ¿Okay? También, por ejemplo, cuando dice cuando él dice, porque yo digo que aún las piedras, de estas piedras, Dios puede levantar hijos a Abraham. Yeshua también dijo exactamente lo mismo. Y lo mismo cuando dice que él iba a bautizar en el nombre del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo a las personas. Yeshua también dijo lo mismo: yo os bautizaré, vendrá después de mí un consolador, que es el Espíritu de la promesa. ¿Ok? Así que es importante que nosotros entendamos que había una conexión directa en todo lo que Juan el Bautista decía, que también más adelante pronunció nuestro Edom Yeshua HaMashiach. La Biblia nos relata que Juan vestía y comía cosas extrañas. Ahora, el Bautista venía de un hogar donde su padre era un sacerdote con tradiciones nazarenas. ¿Okay? Zacarías era un hombre que en el santuario vestía ropas especiales, mientras que Juan caminaba por el desierto con pieles de camello. Zacarías era el padre de Juan el Bautista. ¿Okay? Este contraste nos hace pensar que cada uno de nosotros es único. Dios no solo usa a un tipo de personas para comunicar las buenas noticias de nuestro Edom Yeshua. Él puede y quiere usarte con lo único que eres, con tu estilo, con tu esencia. Además, quiere usarte en tu contexto, ya sea una sinagoga o un desierto, sea en un trabajo o en tu colegio, o durante un paseo o durante una comida. ¿Okay? El punto al que queremos llegar, cuando decimos que eres único, es que entiendas de que no hay excusas, no hay razones para las cuales tú digas que no puedes llevar la palabra del Evangelio. La única razón por la cual no lleváramos la palabra del Evangelio es que no la conociéramos. ¿Sí? Pero yo te puedo asegurar que si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, tú conoces el Evangelio. Tienes que haberlo leído. ¿Okay? Y cuando te hablo del Evangelio no te estoy hablando solamente de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando te hablo del Evangelio te hablo de todas las Escrituras. Estoy seguro que conoces algún salmo. Estoy seguro que conoces palabras dichas por Jesús en Lucas, en Mateo, en Marcos, en Juan. Las palabras de Pablo, ¿okay?, en sus cartas a los Corintios o a Gálatas. ¿Okay? Conoces palabra. Sabes de que el único camino hacia el Padre es Jesucristo de Nazaret. Tu testimonio de cómo el Señor te sacó de donde estabas y te puso en donde estás ahora es la mejor manera de presentar el Evangelio. ¿Okay? Así que
siempre tenemos que entender de que hay un mensaje en nuestra boca. Por eso cuando empezamos, les dije, cuando leemos la declaración de poder, les dije, en nuestra boca está ese poder. ¿Cómo usas ese poder? Depende de ti. Lo puedes usar para vida o lo puedes usar para muerte. ¿Cómo lo usas para vida? Llevando las buenas nuevas del Evangelio. ¿Okay? Hay personas hoy, ahora mismo, en esta situación en la que está, el mundo entero está en caos. Si tú pones la noticia, lo único que vas a escuchar es que las cosas se van a empeorar. ¿Qué pasa cuando tú escuchas que esas palabras que escuchamos en las noticias, las cosas se van a empeorar? Va a venir un nuevo ataque del virus. ¿Okay? Van a haber muchas más muertes. ¿Qué pasa en la mente de un ser humano cuando escuchamos esas palabras? Produce temor, produce angustia, desesperación. ¿Okay? Y lo único que queremos es prácticamente quedarnos encerrados y no salir. ¿Okay? Cosa que digan va a salir ahí. ¿Okay? Así que es muy importante, muy importante que nosotros sepamos, ¿okay?, a quién le vamos a creer. Si vamos a creer lo que la palabra dice o vamos a creer lo que las noticias nos dicen. Porque si creemos lo que las noticias dicen, de nuestra boca va a salir lo que creemos. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón, y estamos hablando de que este es tu corazón, ¿ok? Esto que está aquí, ¿ok? Este es tu corazón, ¿ok? Si este corazón está lleno de temor y angustia, de tu boca va a salir temor y angustia. Pero si este corazón está lleno de promesas, de palabras fieles, del evangelio del eterno, de tu boca va a salir vida y vida en abundancia. ¿Qué vamos a dar? ¿Vamos a dar vida o vamos a dar muerte? Todos tenemos un mensaje que dar para que el reino de los cielos crezca aquí en la tierra. Hay gente que no conoce realmente cómo funciona el reino de Dios. Conocen a Dios por una religión o conocemos a Dios por una tradición. Pero una cosa es conocer a Dios y otra cosa es experimentar a Dios. En el momento en que tú experimentas a Dios, tu vida cambia. Y de eso se trata el mensaje de Juan el Bautista, preparar el camino. Estamos llamados a preparar el camino. ¿Qué camino? El camino de la salvación. Porque nuestro Mesías viene de nuevo. La pregunta es, ¿las personas que están alrededor nuestro están preparadas para esa venida? Les hemos hablado, les hemos enseñado y les hemos dicho que tenemos que buscar el camino del arrepentimiento para poder vivir una vida eterna, no haya en el cielo, aquí en la tierra, llena de bendiciones. De eso se trata. ¿Ok? ¿Estamos, muchachos, los que están ahí en GoToMeeting? Eso, muy bien. Bueno, gracias. Muy bien. Ok. Tercer punto. Vamos al tercer punto. ¿Okay? ¿Qué hora tenemos? Estamos bien, ¿sí o no? Okay. Vamos al tercer punto. El tercer punto es el mensaje. El primer punto es, no es cuestión de talentos. El segundo punto es, eres único. Tienes que apoderarte de que eres único para el eterno. ¿Okay? Mi mamá tiene 3 hijos, pero ella ama a cada uno únicamente en su manera especial. No es que tenga favoritos, pero ella tiene en su corazón un rinconcito donde está Luis Fernando, un rinconcito donde está Jorge Eliezer y un rinconcito donde está Giovanni. ¿Okay? Cada uno de esos 3 hijos tiene un rinconcito único en su corazón. ¿Okay? Así mismo es con el Eterno. Él tiene un rinconcito único para ti, porque tú eres único para Él. ¿Okay? Entonces, es muy importante que lo creas. Créelo. Cree que eres único para Él.
Solamente si crees que eres único para Él vas a poder disfrutar de su amor, de su palabra, de su dirección, de todas las bendiciones que Él tiene para ti. Créelo. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Tercer punto es el mensaje. Y dice Mateo 3, del 1 al 12. Arrepiéntanse, generación de víboras, otra vez volviendo a las palabras de Juan el Bautista. Eso gritaba el Bautista en el desierto. ¿Te imaginas gritando eso en el comedor de tu trabajo? Imagínate que yo me pare en el comedor de mi trabajo y diga, arrepiéntanse, en generación de víboras. Me botan. ¿Okay? Ahora, la palabra aquí clave es arrepiéntanse. Y esa es una palabra que sí podemos usar en cualquier lado. ¿Okay? Porque no necesitamos, yo quiero que tú entiendas, cuando Juan el Bautista dice generación de víboras, y de la misma manera, como lo dijo Yeshua también dijo generación de víboras, está hablando de una potestad del aire, ¿ok? Está hablando de un sistema, ¿okay?, espiritual negativo que funciona en contra de las cosas del reino de Dios, ¿okay?, que funciona de generación en generación. Y este sistema, ¿okay?, siempre va a ir a tropezar, a molestar, a interrumpir el mensaje del Eterno para nuestras vidas. Te voy a dar un ejemplo. Viene una persona y te dice, te empieza a enseñar de la palabra de Dios. Y ahí mismo automáticamente empiezan cosas en tu mente a funcionar. Y de un momento a otro te vas llenando es más de ira que de paz. Porque hay un sistema en los aires que funciona en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso nos empieza a dar ira y empezamos a hablar de religión y, ay, pero es que tú eres esto, tú eres lo otro. Empieza a funcionar. En pocas palabras, el mensaje empieza a ser distorsionado. No porque tú quieras darlo mal, es porque hay algo en el ambiente que hace que funcione, se escuche mal, se entienda mal y se reciba mal. ¿Okay? Entonces, por eso él estaba hablando generación de víboras, estaba hablándole a ese sistema. Dice, eso gritaba el Bautista en el desierto. ¿Te imaginas gritando eso en el comedor de tu trabajo? Creo que no sería un mensaje aceptado. Juan le decía a su audiencia, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, antes de decirles víboras a los saduceos y fariseos. Arrepiéntete es dar media vuelta. Pero Juan no quería que dieran la espalda al camino de las leyes para encontrarse de nuevo con un camino de nuevas leyes. Eso no era lo que quería Juan, sino que se encontraran con Jesús, quien nos vino a rescatar de las leyes humanas y a darnos un camino de amor y de gracia que cubre todas nuestras faltas. Él es el mensaje que debemos comunicar. Es muy importante cuando hablamos de leyes, porque cada vez que hablamos de leyes, entonces automáticamente nuestra mente empieza a cambiar. ¿Okay? Cuando hablamos de leyes, ¿okay?, estamos hablando de dirección. La palabra ley, directamente así, en esa forma textual, no está en el original hebreo, pero sí está la palabra dirección. Por eso la palabra es un manual de instrucciones que te dan dirección. ¿Okay? Dios siempre, tu Padre siempre quiere darte dirección. ¿Para qué te quiere dar dirección? Para que vayas por el camino correcto. De esto se trata el mensaje. Cada mensaje que tú des, cada persona que tú lleves al arrepentimiento para que se encuentre con Yeshua, con Jesucristo, es para que empiece a caminar por el lugar correcto. Entonces, cuando empezamos a leer la palabra, todo lo que está escrito, nos vamos a encontrar con un manual de instrucciones que nos especifica, nos dice y nos aclara cómo vivir. Entonces vas a experimentar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y vas a vivir la vida eterna que el Eterno quiere que vivas con Él. La vas a empezar a vivir desde aquí, ahora. Entonces todas esas cosas que están pasando afuera ya no te van a afectar de la misma manera.
Las vas a escuchar, pero no van a producir esa muerte que produce cuando damos palabras negativas. Al contrario, automáticamente ya tu mente está preparada con el conocimiento de las leyes, de las instrucciones, y el Espíritu Santo que mora dentro de ti te va a llevar a esos versículos de promesas y te va a recordar esas promesas para que cuando escuches la palabra negativa, automáticamente las bendiciones positivas y las palabras positivas de la palabra de Dios reemplazan esas negativas. ¿Estamos? Entonces, de eso se trata. ¿Okay? Entonces, es arrepentirnos. Arrepentirse es dar media vuelta y volver a empezar. ¿Okay? No es lo mismo arrepentirse que tener remordimiento. Porque si te arrepientes, entonces estás dejando atrás lo que sabes que hiciste mal para no volverlo a hacer. Pero si tú dices, ay, la embarré, cometí un error, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, y empiezas a sentir esa sensación de tristeza, angustia, dolor, agobio, congoja, ¿okay? Y te vas sintiendo como que, y vas cayendo en remordimiento, pensando que estás cayendo en arrepentimiento, entonces vas a volver a cometer el mismo error. ¿Ves? No caigas en remordimiento. Ve directo al arrepentimiento. Haz techuvá. Techuvá significa arrepentimiento en hebreo. Ve directo al arrepentimiento. ¿Okay? Entonces no vas a volver a cometer el mismo error. ¿Estamos? ¿Okay? Así que, ¿alguien quiere comentar algo sobre el punto número 3 de la gente de GoToMeeting? De mis hermanos preciosos. Ok, perfecto. Okay. Bueno, hermanos, uy, son las 8:40 y ya estoy por la conclusión. Vamos rápido, qué bien. Así que me da tiempo para entonces darles otra información más avanzadita. Mira esto. Juan el Bautista gritaba en el desierto, arrepiéntanse. Estaban los escribas y los fariseos. ¿Por qué a los escribas y los fariseos les habla generación de víboras? Recordemos que ellos eran los conocedores de la palabra. Ellos habían guardado, eran de la tribu de Judá, judíos, conocedores de la ley, ¿okay? Que conocían bien la palabra, pero no vivían de acuerdo a ella. Eso es muy importante. Porque si yo voy a conocer la palabra de Dios, es para vivir de acuerdo a esa palabra. Mi vida tiene que reflejar el conocimiento de esa palabra en las cosas que hago. ¿Okay? Por eso también Yeshua les decía a ellos generaciones de víboras. Y decía, vuestro padre es Satanás. Porque él siempre ha hablado de mentira y siempre habla de lo que él es. Mentiroso. ¿Okay? De esa misma manera, los saduceos, ¿okay? Y los fariseos conocían la palabra, pero como no vivían bajo la palabra, entonces vivían una mentira. ¿Okay? Se daban golpes de pecho, pero realmente nunca se arrepentían, porque arrepentimiento genuino es empezar de nuevo, regresar a donde cometiste ese error, empezar de nuevo y no cometerlo más. Ese es un arrepentimiento genuino. ¿Okay? Entonces es muy importante que entendamos que se trata de vivir lo que conocemos. Nuestro mensaje no es solamente un mensaje verbal. Obvio que es un mensaje verbal, pero tiene que ir acompañado de una actitud de vida, de una calidad de vida que demuestre lo que estás enseñando. Porque si no, la gente no te va a creer. Porque si no, la gente no te va a recibir. Pero si yo de lo que hablo y enseño, de esa misma forma me comporto y camino, entonces la gente va a decir, mira, de verdad, que lo que él enseña es verdad.
Eso no es ser perfectos, porque ningún ser humano es perfecto. Todos cometemos errores. Eso no es, ay, pero tengo que ser perfecto, 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 perfecto. Déjame decirte que a Jesús le dijeron, maestro bueno. Mira lo que le dijeron, maestro bueno. ¿Cuáles son las señales? Y él dijo, un momentico, bueno solo hay uno. Vuestro Padre que está en los cielos. ¿Okay? O sea que él dijo que ninguno es bueno. ¿Por qué ninguno somos buenos? Porque siempre cometimos errores. No podemos ser perfectos. La santidad no está en la perfección de hacer todo al pie de la letra. La santidad es saber de que tú estás separado para Él. Que vas a cometer errores en tu caminar, pero de que tienes un Padre que te ama y que tienes una relación con Él y Él tiene una relación contigo. Y Él te lleva por ese proceso de ser santo, porque ser santo es ser apartado para Él. Y tú y yo somos apartados para el Eterno. Mi hija es mía. Obvio que es de Dios, pero humanamente mi hija es mía. Nadie puede venir a tocar la puerta y decir, Michelle es mi hija, y llevársela. Nadie. Porque ella está apartada desde el nacimiento humanamente para mí. Es del Eterno, obvio, porque Él es el Padre por excelencia. Pero aquí en la tierra, yo soy el hombre que Dios escogió para que fuera su modelo y su guía. Por lo tanto, soy su padre terrenal. Y al ser su padre terrenal, esa niña está apartada para que yo la dirija. Mi trabajo como padre es dirigirla. Por eso ella está apartada de otros hombres, de otros padres, solamente para mí. Porque es mi responsabilidad dirigirla. Así como es la responsabilidad de tu Padre eterno, tu Padre celestial, cuando tú eres apartado para Él, la responsabilidad de dirigirte es de Él. Y Él te va a dirigir. ¿Estamos? Conclusión. Vamos a la conclusión. Analiza cuál es el camino que transitas hacia el Padre. Mira qué tremendo. Analiza cuál es el camino que estás tomando para llegar hacia el Padre. Tenemos que llegar en un momento de nuestras vidas y parar. Decir, un momentico, ¿es este camino el camino correcto para llegar a mi Padre? ¿Es realmente este camino el que yo necesito tomar? ¿Es el camino que Él quiere que yo tome? Para por un momento y analízalo. ¿Ok? Si el de las leyes o el de Jesús. ¿Ok? Recuerda que Cristo no vino a condenar y a exigir perfección, sino a salvar y cubrir imperfecciones. Por la ley no podemos ser salvos. La salvación no es a través de la ley, la salvación es a través de la gracia. ¿Okay? Yo no merecí ser salvo. Él hizo por mí algo que yo no podía hacer por mí mismo. ¿Y qué yo no podía hacer por mí mismo? Salvarme. Yo no podía subir a una cruz y sacrificar mi vida. No era imposible. Yo no podía subir a una cruz y sacrificar mi vida. ¿Okay? Él sí lo hizo por mí. Por eso la salvación es a través de ese sacrificio. Y tenemos que reconocer ese sacrificio para entender que solamente es a través de ese sacrificio que podemos llegar al Padre. No existe otro camino. Fue un camino de dolor y de sangre, de angustia y de desesperación. No fue un camino fácil. Fue un camino bien difícil, como para que nosotros pensemos que hay otro camino. Si yo pienso que hay otro camino, le estoy diciendo a Jesucristo que el camino que Él tomó de dolor y sufrimiento no es el camino. Y yo no puedo hacer eso, porque Él sufrió mucho. ¿Okay? Su cuerpo fue desgarrado. Su alma fue desbaratada, sus manos atravesadas con sus pies, su costado, su cabeza. Dice la palabra en el profeta Isaías que estaba totalmente deformado.
sea que ese camino, hermano mío, precioso, hermana mía que estás viéndome, ese camino jamás lo hubiéramos podido ninguno de nosotros tomarlo. Y Él lo tomó por ti y por mí. Así que piensa por un minuto si vale la pena buscar otro camino. Si realmente es necesario otro camino. Yo creo que no existe. Es imposible buscar otro camino. Por lo tanto, Él se hizo camino para que tú puedas preparar el camino de los que no conocen cómo llegar a Él. Tú eres la voz que clama en el desierto. ¿Cuál desierto? ¿O piensas que lo que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial no es un desierto? Y en este desierto donde no se ve nada, nada bueno, Dios, tu Padre, necesita tu voz para hablar, para gritar de que hay un camino, para decirle al mundo entero que sí hay esperanza, que sí hay una fe que puede atravesar y superar todo. ¿Okay? Salmo 91 dice, no temeré saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la noche. ¿Okay? Ni pestilencia. Salmo 23 dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿O acaso no estamos andando por valles de sombra y de muerte? Ese es el camino, hermanos. ¿Okay? Dice, recuerda que Cristo no vino a condenar y a exigir perfección, te lo hablé ya hace ratico, sino a salvar y a cubrir imperfecciones. Mucha gente me dice, uy, es que en el cristianismo están todo lo más malo del mundo. Los que fueron ladrones, los que fueron asesinos, los que fueron esto, los que fueron lo otro. Jesús dijo, el sano no necesita doctor. Él vino por el enfermo. Pues hermano, tenemos que ser valientes y reconocer que estamos enfermos. Enfermos espiritualmente, enfermos físicamente. Porque cuando estamos enfermos en el alma, se refleja en el cuerpo. ¿Okay? Y tenemos que ser valientes para reconocer que estamos enfermos y que necesitamos un sanador. Él es nuestro sanador. ¿Quieres tú que Él sea tu sanador el día de hoy? ¿Eh? Yo te pido que le abras tu corazón a Jesús, a Yeshua, y que a Yeshua HaMashiach, y pídele que Él entre en tu corazón. Si tú no conoces a Cristo, si nunca has tenido una experiencia con Él, Él anhela tener una experiencia contigo. ¿Okay? Así que ahí donde estás, te voy a pedir el favor que cierres tus ojos, ¿okay? Y que reconozcas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y que lo elijas a Él como el único camino al Padre. Recuerda, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer una oración y yo quiero que tú la hagas con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas internamente. Y que le pidas al Eterno, a Yeshua HaMashiach, que entre a tu corazón, a Jesucristo de Nazaret, que entre al trono de tu corazón. Y que de ahora en adelante Él dirija tu vida. ¿Estamos? Así que yo les voy a pedir el favor a los que están conmigo en GoToMeeting, que también me acompañen en esta oración. ¿Ok? Padre Celestial, Padre Eterno, yo te doy gracias, mi Rey, porque tú eres fiel, bueno y bondadoso. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo de Nazaret, a tu Hijo Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Porque a través de Él yo encuentro mi camino hacia ti. Padre, yo reconozco que he sido un pecador. Reconozco que necesito arrepentirme y me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todos los errores que he cometido. Me arrepiento de todas las cosas que he hecho que nunca han agradado tu corazón. Del daño que les he hecho a mis seres queridos.
Me arrepiento de todo aquello que no te agrada y regreso a ti de vuelta. Vengo a ti a declarar que tú eres mi único rey, mi único Señor, mi Edom, mi único Elohim. Te pido que entres en mi corazón, que te sientes en el trono de mi vida y que dirijas tú mi vida, porque yo no la puedo dirigir más. Lo único que he hecho es error tras error, tras error, tras error. Pero ya no quiero seguir cometiendo esos errores. No quiero volver a los mismos caminos. Entra en mi corazón para que me enseñes el camino al Padre. Llévame a conocer a mi Padre eterno, para yo tener una vida, una relación personal con Él. Gracias, Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Si hiciste esa oración conmigo, bienvenido. Si nunca la habías hecho en tu vida, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Eterno. ¿Eh? Créeme que Él va a empezar a dirigir tu vida de una forma que a lo mejor nunca has conocido. Estudia la palabra. ¿Eh? Vas a aprender mucho y cada vez que aprendas más de ella, entonces le vas a estar dando herramientas al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te dirija. Y llegará el momento donde tú vas a escuchar la voz de tu Padre Celestial de una forma impresionante. Y vas a saber que Él es real. Y vas a saber que Él anhela estar contigo. Porque lo vas a conocer cara a cara. Amén. Quiero leer en Lucas 6:37, dice: no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. ¿Okay? Porque lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo con los demás. ¿Okay? Si tú anhelas que te perdonen, perdona tú también. Si tú anhelas que no te juzguen, no juzgues tú tampoco. ¿Okay? Padre, yo te doy gracias, yo te pido por las personas que tienen esa facilidad de juzgar, Padre Celestial, a sus semejantes. Yo te pido, Padre Celestial, que ellos sigan el ejemplo de tu Hijo amado, que ama a todos por igual, para que cada uno de nosotros podamos experimentar ese amor que habla tu palabra, porque tú eres amor. Y como tú eres amor, nos has llamado a nosotros a caminar en amor. ¿Okay? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para nuestra salvación, y eso demuestra cuánto le importamos. Yo te pregunto, ¿serías tú, que me estás escuchando, si tienes hijos, serías tú capaz de entregar a uno de ellos para la salvación de otros? A mí me hicieron esa pregunta una vez y preferí callar. ¿Okay? Preferí callar, porque yo creo que es una respuesta imposible de declarar a través de la boca humana. Ninguno de nosotros seríamos capaces. Ninguno de nosotros. ¿Okay? Pero Él sí fue capaz. Él fue capaz por amor a ti y por amor a mí. Así que, hermanos, en esto concluimos la enseñanza del día de hoy, preparar el camino. Quiero que recuerdes, ¿okay?, que también puedes dar tus diezmos y tus ofrendas a través de Zelle. También hay una página, la página de internet es www.miencuentrocondios.org. Si vas ahí vas a encontrar el link para poder hacer también tus ofrendas. Y vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Padre, yo te doy gracias, mi Rey, porque tú das semilla al que necesita semilla, mi Rey.
Y cuando tú das una semilla, esa semilla produce muchas más semillas. Por lo tanto, mi Señor, yo te doy gracias y te pido que cada uno de nosotros seamos sabios y entendamos el motivo por el cual la semilla es multiplicadora. Si tú nos das una semilla, esa semilla se va a multiplicar para que nosotros podamos bendecir también a otros. Así que te doy gracias, Señor, por el dador alegre, porque tú amas al dador alegre. Quedamos de acuerdo a tu conciencia, de acuerdo a tus estatutos, de acuerdo a tus leyes, Padre Celestial, con un corazón alegre y gozoso, sabiendo de antemano, mi Rey, que estamos agradando tu corazón. Sin importarnos, Padre Celestial, lo que pase después. ¿Okay? Bendecimos las manos que reciben nuestros diezmos, nuestras ofrendas. ¿Okay? Es para que tu ministerio siga creciendo aquí en la tierra, para que tu reino se expanda, mi Señor. Permítenos usar los diezmos y las ofrendas sabiamente, mi Rey. Te damos gracias, Señor, por el dador alegre, mi Rey. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, con eso concluimos la enseñanza del día de hoy. Espero que te haya servido, espero que cojas lo mejor. La palabra dice, retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Okay? Espero que retengas toda la enseñanza, porque sé que toda la enseñanza estuvo buena. Pero si hay algo malo, deséchalo, ponlo a un lado. Agarra lo bueno de la enseñanza y vive a través de eso. ¿Ok, hermanos? Dios te bendiga, donde quiera que estés, en el nombre poderoso de Jesús. Chao, chao.